amigos? Bienvenidos a esta sección de Cuidando tu patrimonio por medio de fideicomisos. Y vamos a hablar de un tema que es muy interesante, pero que muy pocas personas conocen. Y el día de hoy me acompaña un gran amigo, pero sobre todo un especialista en este tema, el licenciado Jaime Andrade. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Qué energía, amigos, el día de hoy. Y el día de hoy queremos compartir acerca de este tema tan interesante, pero que tan pocas personas conocen: el fideicomiso y cómo puede proteger mi patrimonio. Licenciado Jaime, platícanos un poquito de tu experiencia en este tema de los fideicomisos, tu carrera, todo lo que has encontrado. Vamos a ir hablando poco a poco, pero platícanos un poquito de ti, amigo. Claro, pues mira, yo ya lo comentaste, mi nombre es Jaime Andrade, soy abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y la realidad es que en su momento cuando estudié la carrera, pues prácticamente temas de fideicomisos no vimos nada. Por no decirte poco, no vimos nada, al menos en lo particular a mí no me tocó. Y fue un tema que también para mí era completamente gris, casi oscuro. Yo empecé mi carrera especializándome en la parte de prevención de lavado de dinero. Y por cuestiones de vida, entrando al sector SOFOM, se me fue involucrando cada vez más al tema del fideicomiso, al punto en el que pues, bueno, prácticamente ahorita es a lo que me dedico el 99% del tiempo, sin haber dejado de lado el tema de prevención de lavado de dinero, que también me gusta, ¿no? Pero si hablamos de un tema de pasión, pues en el fideicomiso lo encontré. Si antes me gustaba PLD, prácticamente te puedo decir que lo hice a un lado en cuanto a un tema de gusto y me enfoqué 100% en el tema del fideicomiso. Porque el fideicomiso es tan bello que te puede o te permite, como abogado, de cara al cliente, poder aterrizar y casi surcir un traje completamente hecho a la medida, aunque de repente puede sonar algo trillado, ¿no? Son trajes hechos a la medida. La verdad es que con el fideicomiso, dependiendo la entidad o la institución con la que lo hagas, pues te permite ponerle una manga más larga, quién sabe cuántas puntadas, de un lado, de otro, el color, etcétera, etcétera. Entonces es un ejemplo para que te puedas dar una idea de que el fideicomiso, si bien tiene sus reglas específicas, yo siempre también lo comparo con el cuerpo humano, pues todos tenemos huesos, partimos de ese esqueleto, pero pues, le ponemos músculos diferentes, le ponemos color de ojo diferente, cabello, tamaño de orejas, etcétera, etcétera, siempre encaminado al beneficio del cliente, ¿no? A lo que se necesita y obviamente pues dentro del marco jurídico, ¿no? Que sea un tema legal. Qué interesante lo que estás platicando, amigo, y me encanta la pasión que nos compartes acerca de este tema, que yo creo que muy pocos de nuestros amigos conocen el fideicomiso. Ahora, si lo pudiéramos explicar de una manera sencilla, ¿qué es un fideicomiso? Para que lo pueda entender cualquier persona que no sea abogado y que no agarremos un diccionario jurídico y tenerlo que leer, se hace cuenta que yo tengo un patrimonio y me volteo con una empresa que tiene facultades para hacer fideicomisos, para ser fiduciario, ¿no? Más allá de redactarlos, la redacción la puede hacer un abogado especialista, pero para ser fiduciario pues tienen que ser una entidad especializada y con permiso para poderlo hacer. En este caso me gustaría más hablar del tema de la SOFOM, ¿no? La SOFOM no regulada, y ya veremos en su momento también por qué lo comento y por qué lo recomendaría de esta manera. ¿Cómo podemos platicarle a nuestros amigos en esta pasión que nos platicas del fideicomiso de una manera sencilla? ¿Qué es el fideicomiso, amigo? Perfecto. Mira, para poder tener un fideicomiso tienes que partir primero de una empresa o de una institución que pueda ser fiduciario, ¿no? Los fiduciarios están autorizados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No todo el mundo puede ser fiduciario. En este caso yo te diría y platicaría directamente sobre el tema de las SOFOMes no reguladas. Entonces, primero yo que tengo un patrimonio me tengo que acercar con la SOFOM. La SOFOM, al momento de que puede ser fiduciario, pues me va a atender, va a preguntarme cuáles son mis necesidades y parte de mi patrimonio, obviamente el que yo decida para constituir ese fideicomiso, lo voy a sacar de mi esfera patrimonial, es decir, de estar a mi nombre. Vamos a poner el ejemplo de una propiedad. Esa propiedad que en registro público actualmente aparece a nombre de Jaime Andrade, la transmito a la entidad fiduciaria. O sea que la gente puede tener acceso a saber cuáles son las propiedades, en este caso de Jaime Andrade, por medio de este registro. Y cuando tú lo quitas o lo sacas de esa esfera y lo llevas a un fideicomiso, la gente ya no lo puede ver. Exactamente. Tiene sus pequeños asegúnes. ¿Cuáles serían? Si tú ahorita vas al registro público, puedes realizar una búsqueda con mi nombre completo. Entonces, pagas los derechos que te puedan llegar a costar y al final de cuentas, pues es un derecho público, ¿no? Es un registro público. El día de mañana cualquier persona sí puede ir, realizar una búsqueda, pagarla y posteriormente a los días pues le tendrán una respuesta en donde podrán ver cuáles son las propiedades que tiene Jaime Andrade.
¿Qué pasa con el fideicomiso? Que yo agarro ese inmueble de mi propiedad, lo aporto a un fideicomiso con una entidad fiduciaria y ese inmueble sale de mi esfera patrimonial completamente como inmueble. Sigo teniendo derechos dentro del fideicomiso sobre el inmueble, pero el inmueble sale de mi patrimonio. Entonces el día de mañana, si tú vas y buscas específicamente bienes de Jaime Andrade, pues si yo nomás tenía uno y lo aporté a un fideicomiso, evidentemente pues no va a aparecer, ¿no? Wow, eso es interesante porque yo lo entiendo. Si nos ponemos en el lugar de nuestros amigos, lo siento como un blindaje de cierta manera. El fideicomiso blinda o protege el patrimonio de las personas. Sí, lo protege. Obviamente hay que ver cuáles son las necesidades de cada cliente, porque no simplemente es agarrar un fideicomiso para quitarme de mi nombre ese patrimonio que tengo, ¿no? Hay que ver cuáles son las sanas prácticas, porque si es por un tema de esconder patrimonio porque tengo alguna contingencia o algún acreedor detrás, pues yo te diría es una mala práctica, yo no lo recomiendo, ¿no? Pero al final de cuentas, para un tema de seguridad, para un tema que dentro del propio fideicomiso, hablaremos un poquito más adelante, inmobiliario, para el tema de garantías de créditos, pues hay un apartado específico en donde designamos sustitutos en caso de fallecimiento. Entonces, inclusive para un tema que tal vez no sería específicamente para ese fideicomiso, pero como hereditario, también me sirve para designar sustitutos o beneficiarios en caso de que yo fallezca. Entonces, hablando del fideicomiso, en palabras sencillas, el fideicomiso es un mecanismo para proteger el patrimonio y generar ciertas instrucciones de cómo se va a usar ese patrimonio, ¿no? Sí, y básicamente hablando de la SOFOM es, lo aporto para garantizar una obligación que tengo que dar cumplimiento, ¿no? Y obviamente pues el derecho que puede llegar a tener una tercera persona respecto a esa obligación que yo tengo. Ahora, platicábamos un poquito hace unos minutos de cómo yo en mi percepción veo que el fideicomiso o esa palabra fideicomiso se ha hecho más popular gracias al tema inmobiliario, en el cual cuando tú vas a invertir en una propiedad, dice, oye, la propiedad está en un fideicomiso. Entonces, ¿cómo nos sirve el fideicomiso en la inversión inmobiliaria? Mira, sirve mucho dependiendo del tipo de fideicomiso. Digo, siempre mi respuesta va a ir con dependiendo del tipo de fideicomiso, porque hay que entender que no todos los fideicomisos son iguales, no todos los fideicomisos son inmobiliarios, no todos los fideicomisos se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación, y ese punto es importantísimo, porque tenemos fideicomisos puramente de administración, en donde no existe como tal un procedimiento de ejecución en caso de algún incumplimiento. La SOFOM, en su caso, los únicos fideicomisos que puede constituir son fideicomisos de garantía. Entonces, si nos acercamos con una SOFOM, pues partimos de que el fideicomiso va a proveer ese tema de garantía a través del patrimonio fideicomitido. Entonces, esa parte es importante. ¿Cómo me sirve en el sector inmobiliario? Hay clientes y algunas personas que me han comentado, dije, me quiero un fideicomiso. Ok, platícame qué necesitas del fideicomiso, platícame tu proyecto. No, pues nomás necesito que diga que está en un fideicomiso para que la gente cuando lo escuche se sienta más tranquila. Digo, creo que por ahí no va la cosa. La realidad es que el fideicomiso sí garantiza, el fideicomiso sí blinda y tiene que darle certeza jurídica a todas las partes. No es únicamente por un tema psicológico, porque hay gente que la realidad es que eso es lo que busca. Que diga fideicomiso, para que la gente, como tú lo acabas de comentar ahorita, todos escuchamos fideicomiso y pensamos, hay mayor certeza. Podrá haber mayor certeza, pero vamos viendo para quién. O sea, yo tengo que buscar que ese fideicomiso en específico sea un fideicomiso de garantía y leer las letras chiquitas. Sí, y fíjate que letras chiquitas no va a haber. La realidad es que, primero, si yo buscaría que fuera de garantía, y segundo, que esa garantía me involucre. Porque puede haber fideicomisos en donde pues sí hay garantía entre aportante, entre desarrollador, entre inversionistas, pero probablemente para compradores no. Entonces el hecho de decir fideicomiso, le dices al comprador, a tu futuro comprador, oye, tengo un fideicomiso y te va a garantizar, la realidad es que al comprador no le estás garantizando nada con el fideicomiso, a menos que lo incorpores al fideicomiso. Entonces esa es la parte que yo diría, hay que tener cuidado, o sea, no hay que utilizar el esquema o la herramienta del fideicomiso pues con alguna mala práctica, porque a final de cuentas en el futuro por unos poquitos vamos a terminar perdiendo todos. Y esa es la pregunta, yo creo, más importante para el inversionista en tema bienes raíces. ¿Qué pasa si la empresa quiebra, si se ve un incumplimiento, mi dinero o propiedad en fideicomiso está seguro? Sí, está protegido. Porque el fideicomiso no es como tal contratar un seguro, ¿no? O sea, el día de mañana tú contratas un seguro, pasan ciertas cosas
y la aseguradora va a responder con patrimonio de la propia aseguradora, ¿no? En el fideicomiso no pasa así. En el fideicomiso va a haber un patrimonio fideicomitido, que ese patrimonio puede ser desde el inmueble que yo aporto, dinero que aportan terceros, aparte del dinero pueden ser aportaciones en especie, si lo quieres ver muy rudimentariamente, desde ladrillos, acero, servicios de contratistas, etcétera, etcétera, y eso todo eso va nutriendo y va acrecentando el patrimonio del fideicomiso. Entonces, el día de mañana, si por alguna razón el desarrollador que ha pasado, y no es que pase todo el tiempo, pero pues, a final de cuentas sí pasa, si el desarrollador termina cayendo en quiebra y yo estoy sumado o incorporado a un fideicomiso en el que sí me consideran como parte del fideicomiso, como fideicomitente o fideicomisario, o con ambas características como fideicomitente y fideicomisario, pues sí tengo derechos dentro del fideicomiso. ¿Y cómo está protegido mi patrimonio? Pues con el propio patrimonio que involucre el patrimonio del fideicomiso. ¿Y hasta dónde me van a poder responder? Pues hasta el valor que pueda llegar a tener ese patrimonio. Si lo vemos en el sector inmobiliario, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, existe una persona A que aporta un inmueble, existe una persona B que va a realizar el desarrollo, y existen muchas personas C, o llámalas adherentes, que se van incorporando al fideicomiso como inversionistas, si lo quieres ver como inversionistas, para que el día de mañana les regresen lo aportado más algún rendimiento adicional, que prácticamente sería muy similar a un tema de un crédito. Te otorgo o te aporto cierta cantidad, tú me regresas esa cantidad más algunos intereses, ese es un esquema. Te aporto cierta cantidad y el día de mañana ya me no se me puede regresar el dinero y opto porque se me regresen metros cuadrados, pues bueno, me los podrás regresar. O sea, en ese sentido, si yo soy parte del fideicomiso, pues el patrimonio del fideicomiso, en caso de un incumplimiento, se pone a la venta, existe un procedimiento especial de ejecución que pactan las partes, que el hecho que lo pacten las partes no significa que lo inventen ellos de cero. Obviamente partimos, ya hablando de ese tema de los esqueletos y del cuerpo, partimos de un esqueleto, pero las partes o los puntos muy particulares, pues obviamente se aterrizan con el cliente conforme a lo que necesita. Entonces hay un incumplimiento, el fiduciario conforme a ese procedimiento ejecuta el fideicomiso, se tiene que hacer un avalúo, se tiene que poner a la venta el patrimonio del fideicomiso, y a diferencia de un seguro, en donde tú acreditas y te lo pagan en ese momento, pues acá dependemos del mercado, que el patrimonio del fideicomiso, el desarrollo, el inmueble, se venda, y con el resultado de la venta se les revierta o se les reparta a todos los involucrados en la parte proporcional que cada uno tenga dentro del fideicomiso. Entonces, hasta ese punto es donde te digo, sí hay un tema de garantía, sí hay un tema de muchísima mayor seguridad, comparado a que yo llego y compro en preventa y no me suben a un fideicomiso, y pues estoy confiando prácticamente en la buena voluntad y el buen hacer del desarrollador. Ahora, la gente piensa que un fideicomiso es caro, que hay cuotas de mantenimiento, que es costoso. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate que en su momento, y todo lo hemos vivido porque lo vemos en películas, ¿no? En donde siempre se escucha, y tengo mi fideicomiso, y normalmente los que dicen tengo mi fideicomiso son los magnates. Entonces, creo que es una idea que en su momento se sembró en la gente, que yo creo que es incorrecta. O sea, el hecho de escuchar fideicomiso no significa fideicomiso para que mis papás me dejen una herencia multimillonaria y en el futuro no me gaste el dinero. O sea, la realidad es que no va solamente por ahí. No hay fideicomiso chiquito, no hay proyecto chiquito. O sea, tenemos proyectos que parten desde aportar un terreno de 100 metros cuadrados para que otra persona lo construya y el día de mañana se venda y se repartan. ¿Lo pueden hacer sin fideicomiso? Sí. ¿Cuál sería el posible riesgo para el inversionista? Pues que va a invertir y va a meter dinero sobre un terreno ajeno, y el día de mañana el dueño de ese terreno puede decir, pues me lo llevo, lo hipoteco, traigo alguna contingencia, me lo embargan y nunca va a haber su inversión. En el fideicomiso sí, aunque sea chiquito, aunque sea un terreno de 100 metros, yo aporto el terreno, otra persona aporta el recurso, el fiduciario se encarga de velar porque se dé cumplimiento con lo pactado en el fideicomiso, se termina de construir, se vende y se reparten los porcentajes que esperan pactar. Estamos platicando entonces, gestiona, supervisa al final del día un fideicomiso. Mira, el tema de la supervisión como tal, si hablamos de un fideicomiso inmobiliario,
pues tendrá que serlo un supervisor de obra, prácticamente para velar porque se esté dando cumplimiento con el fin principal del fideicomiso, que va a ser la construcción, y que los recursos aportados al fideicomiso se estén repartiendo como se tengan que repartir, o dispersar, o invertir, o como lo quieras ver, pero directamente en la obra, ¿no? Entonces ahí hablamos de un tema de un supervisor que es ajeno al fiduciario, ¿no? Y que obviamente pues generará en su caso un honorario adicional, un gasto adicional, que más que gasto creo que puede llegar a ser un tema de inversión, porque le da mayor certeza. No significa que tenga que existir. La realidad es que en la mayoría de los fideicomisos no se contrata un supervisor específicamente para ver si se está dando o no cumplimiento o si se está destinando el recurso completamente como se debe de hacer. La realidad es que no se hace, es una muy buena práctica. ¿Quién toma las decisiones? Creo que esa pregunta también puede ser muy interesante, y dentro del fideicomiso existe un órgano colegiado que se llama comité técnico. El comité técnico hace las veces muchas veces, si lo comparamos con un órgano de administración de una sociedad, pues haz de cuenta que el comité técnico es el órgano de administración de una sociedad, sin decir que el fideicomiso es una sociedad, ¿no? Entonces ese comité técnico va a regirse conforme a ciertas reglas que previamente se pactan en el fideicomiso. El fideicomiso, como cualquier contrato, tiene sus especificaciones, y una de esas especificaciones o cláusulas habla directamente del comité técnico y de cómo se va a integrar, si por 2 miembros, si por 3, o si no son 3 pueden ser más, pero que tenga que ser un número impar, obviamente para un tema de evitar empates, o si es un número par, pues darle un voto de calidad. O sea, cada fideicomiso, como lo hablamos, es un traje hecho a la medida, y dependiendo lo que necesite el cliente, pues es como se va a ir ajustando, ¿no? Los hilos que vamos a ir jalando. Pero al final pues va a haber un comité, en el 90% de las veces, que nos va a terminar instruyendo como fiduciario para que se haga o se deje de hacer algún tema conforme a instrucciones. ¿Y qué instrucciones puedo tener como fiduciario? Si recibo recursos, pues que se le dispersen al desarrollador en cantidad de pesos, que se le transfieran para que el desarrollador agarre ese recurso y lo destine a la obra, ¿no? Ya sea para un tema de construcción, un tema de sótanos, un tema de pagar proveedores, etcétera, etcétera. Pero bueno, me va a instruir para eso. ¿Para qué otra cosa me puede instruir? Ya que tengo el proyecto terminado, para constituir un régimen de propiedad en condominio, para otorgarle un poder a alguna persona y que esa persona se vaya a encargar de gestionar tema de licencias, trámites, permisos, etcétera, para la propia construcción, para la protección inclusive del patrimonio del fideicomiso en caso de que existiera alguna demanda. Otra cosa que me puede instruir para poder transmitir en el futuro si tengo unidades privativas. Vamos a pensar, si es un desarrollo, salieron 20 unidades privativas, me va a instruir para poder transmitir a una u otra persona una u otra unidad privativa. Que ahí estás entrando en un tema muy interesante en cuanto a la aplicación del fideicomiso en el tema inmobiliario. Nosotros como Fractional creemos que una propiedad puede ser democratizada, o sea, que más personas tengan acceso a esa propiedad, y por eso creemos totalmente en este esquema de Fractional, en el cual el fideicomiso nos permite hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona un fideicomiso cuando compro una fracción de una propiedad? Perfecto, mira, más allá de, porque vamos utilizando de repente las palabras correctas. Aquí el tema importante con un inversionista es darle la información de manera correcta, porque si no se la damos correcta, el cliente va a entender lo que tú le intentaste decir junto con lo que él medio entendió. Y esa combinación el día de mañana va a ser el equivalente a un problema, ¿no? Entonces, partiendo de qué es lo que adquiere el inversionista en un fractional, no adquiere un porcentaje de la propiedad porque no está comprando propiedad, no está siendo copropietario en un registro público en donde una propiedad tiene 5, 10, 12, 200 copropietarios. Existe otro mecanismo para poderlo regular y son mecanismos para regular la copropiedad. No es el caso. Acá son fideicomisos en donde varias personas pueden realizar aportaciones al patrimonio del fideicomiso para cumplir cierto fin conforme al fideicomiso y adquieren un porcentaje, una parte proporcional de los derechos fideicomisarios respecto del patrimonio fideicomitido si fuera una sola unidad. O si en un mismo fideicomiso tenemos varias unidades privativas, se estipula que este inversionista o este fideicomitente fideicomisario adherente, más allá de llamarlo inversionista, va a tener un porcentaje específico de derechos fideicomisarios que recaen sobre la unidad privativa 28. Sobre la unidad privativa 27. Al final del día tienes derechos fideicomisarios, ¿es seguro? Claro, porque acuérdate que lo que platicábamos dentro de un fideicomiso, en este caso ya eres parte.
Esa es la primera mega palomita que debe de buscar la persona que va a incorporarse a un esquema de este tipo. ¿Soy parte del fideicomiso o no lo soy? En este caso sí lo eres, entonces ya tienes derechos dentro del fideicomiso. Y podrás decir, oye, pero mis derechos son muy chiquitos. ¿Cuáles son los derechos? Sí, tengo derechos chiquitos, pero son chiquitos y conforme al fideicomiso, acuérdate que es un fideicomiso de que garantía. son las reglas. Sí, y es un fideicomiso de garantía. Entonces el día de mañana, si a mí dentro del fractional, tenedor yo del 2%, del 7%, del 10% del patrimonio del fideicomiso, de la unidad privativa X, me están incumpliendo, yo tengo derecho de voltearme con el fiduciario y decirle, oye, fiduciario, pues fíjate que conforme al contrato de fideicomiso me está incumpliendo el desarrollador. ¿Y en qué me está incumpliendo? Y tengo que enlistar A, B, C, D opciones o cuestiones en las que eran los compromisos que habíamos pactado. Correcto, que no tiene que incumplirte en todos. Podrá incumplirte en uno y tú con ese uno te puedes llegar a quejar, le notificas al fiduciario. El fiduciario a su vez se va a voltear directamente con el desarrollador o con quien tuviera la obligación de dar cumplimiento. Y si no cumple, bueno, pues viene un procedimiento de ejecución en donde se pacta o se podrá pactar ya sea la venta del patrimonio fideicomitido, la venta de los derechos fideicomisarios de esa persona que ya no quiera ser parte del fideicomiso porque se le está incumpliendo. Ahí vamos a lo mismo del traje hecho a la medida. ¿Qué es lo que necesita el cliente para que su proyecto en el fractional funcione sin buscar el beneficio total del desarrollador? Porque lo que se busca es un tema equitativo. Sí. Que se proteja el desarrollador, pero que se proteja también la persona que se va a incorporar y que va a realizar alguna aportación al fideicomiso para ser parte. O sea, en otras palabras, el fideicomiso pone las reglas del juego y cada uno tiene que cumplir su parte. Correcto, correcto. Porque si no, se va a ejecutar el fideicomiso, va a decir, ok, si tú no cumples lo que prometiste, yo puedo hacer esto. Y si tú también como copropietario no cumples tu parte, yo también puedo vender tus derechos fideicomisarios. Es correcto, esa es la parte importante que de repente los desarrolladores como que únicamente ven que el fideicomiso les va a servir de entrada así como un tema de marketing, porque sí le va a dar más garantía al cliente cuando lo hacen con el afán de sí dar garantía, ¿no? Pero también lo que de repente dejan de ver es que el desarrollador, al momento de que se suma una persona como aportante al fideicomiso, también tiene derechos de ejecutarle la parte proporcional al fideicomitente y fideicomisario adherente en caso de que éste incumpla con sus obligaciones, que generalmente sus obligaciones son las de aportar en cantidad de numerario de pesos al patrimonio del fideicomiso. Entonces, la realidad es que sí es recíproco el tema de garantizar con el fideicomiso a una u otra parte. Generalmente quien tiene mayores obligaciones va a ser el desarrollador. ¿Cuál es la obligación del aportante de la tierra? Aportar la tierra. Del aportante de recurso, pues aportar el dinero al que se está obligando. Pero el desarrollador tiene una obligación muchísimo más grande, ¿no? Que es el tema de licencias, el tema del desarrollo, el tema de urbanización, si hay urbanización, tema de régimen de propiedad en condominio, liberar el patrimonio de fideicomiso en caso de alguna contingencia. Entonces las obligaciones del desarrollador generalmente son mayores, pero eso no significa que no se pueda utilizar el fideicomiso para que a este también se le garantice, ¿no? Ahora que las personas tienen ya una fracción o derechos fideicomisarios, ¿se puede vender también una fracción? Sí, se puede vender. El término correcto sería celebrar un contrato de cesión de derechos. Tenemos sesiones de derechos onerosas y gratuitas. Naturalmente estaríamos pensando que son sesiones onerosas, es decir, pues voy a vender mi participación dentro del fideicomiso. Obviamente no estoy vendiendo una parte proporcional del inmueble, porque vamos a lo mismo, no soy dueño del inmueble, soy fideicomitente y fideicomisario y tengo derechos de un fideicomiso que tiene un inmueble en su patrimonio. Entonces, lo que hay que hacer es un contrato de cesión de derechos fideicomisarios. La recomendación en todo momento para la fiduciaria va a ser que se realice ante fedatario público, en escritura pública. ¿Y por qué razón? No tanto por el tema de la certeza, sino porque en este caso, en una cesión de derechos, se genera un impuesto, ¿no? Y es el impuesto de traslado de dominio, el impuesto de transmisión patrimonial, dependiendo del estado o el municipio en el que estés, pues tendrá un nombre distinto, pero básicamente es que yo, que soy titular de algo, se lo transmito a otra persona. Entonces, por eso tengo que pagar un impuesto. ¿Y quién es el mero para poder calcular cuánto se tiene que pagar? Que tendrá que haber un avalúo, va a ser un notario. Entonces, la recomendación ahí es que ahí sí la cesión de derechos se haga ante fedatario público para que se calculen los impuestos, se paguen los impuestos y el fiduciario se quede tranquilo y cómodo de que se realizaron las cosas como se tenían que realizar y que los inversionistas también dieron cumplimiento con sus obligaciones, porque si no, en el futuro todas esas partes se convierten en solidarias entre sí en caso de alguna contingencia. Creo que el día de hoy estamos dándonos cuenta el poder que tiene un fideicomiso y todas las facultades que tiene un fideicomiso y todas las oportunidades que existe con este tipo de modelos.
administrados correctamente en un fideicomiso. Y también, por otro lado, te permite generar ingresos en renta, porque tú tienes estos derechos, pero también puedes ejecutar el que puedas rentar esta propiedad, ¿no? Como una oportunidad interesante. Sí. Todo conforme lo plasmemos en el fideicomiso, habrá ocasiones en las que el cliente o prácticamente su proyecto sea eso, construir para rentar, y obviamente no dejando de lado el tema, si es en SOFOM, pues la garantía, ¿no? Que es lo que va a terminarse garantizando con el fideicomiso, pero se puede plasmar, ¿no? Y el tema de las rentas también es pues ha sido una estrategia de negocio también de los desarrolladores, porque maximizan los ingresos que pueden llegar a tener. Y tú comentabas algo bien importante hace rato. Oye, lo que estamos buscando con este tipo de esquemas es que el inversionista pequeñito pueda tener acceso a una inversión que generalmente era para los que tenían mucho dinero, comparado con, oye, el fideicomiso es caro, pues nomás era para los ricos, era lo que pensábamos. Oye, ¿puedo invertir en el sector inmobiliario? Pues nomás para los que tienen mucho dinero. La realidad es que ahorita no. Se ha abierto el abanico de oportunidades para mucha gente. Hay gente que invierte o que aporta recursos para que el día de mañana le regresen lo que aportó y le paguen un interés, que prácticamente yo lo comparo con un tema de un crédito que está garantizado con el fideicomiso y con su patrimonio. Muchas otras veces lo aportan para que el día de mañana, cuando esté construido, pues exista un tema de rentas y de ese famoso pool de rentas, porque si son muchos inmuebles o muchas unidades privativas, pues no es que me vayan a pagar la utilidad de rentas de una o de la que me corresponde, ¿no? Todo se mete, pues vamos a decirlo, en la misma canasta, se revuelve y se reparte entre todas las partes en la parte proporcional que le corresponda. Entonces, claro que se puede estipular, y ese ha sido un área de negocio que se viene explotando ya de algunos años para acá. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado de repente? Creo que también aquí es una cuestión bien importante, que la empresa que se encargue de administrar rinda cuentas correctamente. Porque ¿qué es lo que nos toca ver muchas veces? Pues sí, me están dando el 2% o el 3%, que eso señala mi contrato, no hay mentiras ahí, del monto que se pueda llegar a distribuir de las rentas generadas. Pero el monto que me vas a distribuir no es lo que entró por el arrendamiento, porque obviamente pues, entra el arrendamiento, hay que pagar impuestos, hay que pagar mantenimiento, hay que pagarle al administrador, hay que pagar insumos, y síguele sumando un montonal de cuestiones en cuanto a un tema de gastos. Lo que resta es lo que se va a repartir en esa parte proporcional. Y si yo tengo el 2, me vas a dar el 2% de lo que entró menos todos los gastos. Entonces, si el administrador no administra correctamente, porque hay dos cosas importantes: que administre incorrectamente porque no supo, o que te rinda cuentas que no son las reales y se las esté quedando para su beneficio. ¿Pasa? Sí pasa. El fideicomiso puede velar. Un mosquito. El fideicomiso puede velar por eso directamente, sí lo puede hacer, pero hay que estipularlo en el fideicomiso. O sea, normalmente lo que vemos es que a mí me corresponde una participación equivalente a cierto porcentaje y sobre eso me van a repartir, pero no se plasman reglas específicas para el tema de la administración. Entonces, hablando del traje a la medida, pues yo diría que ya le estás armando hasta los calcetines. O sea, en esos calcetines vamos a meter el tema de cómo se tiene que administrar, cómo me tienen que rendir cuentas, hasta cuántos pesos se pueden destinar a un tema de pago del administrador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo vamos definiendo. O sea, esa parte creo que también es importante tenerla muy en cuenta. Es interesante todas las facetas que tiene el fideicomiso, y también yo creo que es importante decirlo, ¿se puede heredar un fideicomiso? ¿Se puede heredar una fracción en este caso? Sí, lo platicábamos al principio. Hay fideicomisos que únicamente la gente constituye por un tema hereditario. De entrada, obviamente, sale de mi esfera patrimonial, lo aporta un fideicomiso, y el día de mañana, cuando fallezca, se va a transmitir a la persona que yo hubiera designado. En los fideicomisos, ejemplo ahorita inmobiliarios, siempre va a haber una cláusula que hable de las partes, quienes comparecen a la celebración del fideicomiso. Y dentro de esa cláusula de las partes también tenemos el apartado de sustitutos o beneficiarios en caso de fallecimiento. Entonces, si bien no llamamos a esa cláusula como cláusula hereditaria, pues sí tenemos un tema de sustitución por muerte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Que si la persona titular de los derechos fallece, comparece la persona que hubiera dejado como sustituto, obviamente se tiene que acreditar que sea la persona y que la persona que hubiera estado como titular hubiera fallecido. ¿Cómo lo acredita? Con un acta de defunción. Paga sus impuestos, ahí sí tiene que pagar transmisión patrimonial para poder
absorber o adjudicarse esos derechos que estaban en el fideicomiso. Okay. Pero si lo comparamos con un tema natural de sucesión testamentaria, intestamentaria o en sede notarial, pues estás hablando que vas a tener reconocida a la persona heredera o sustituta en un mes. Y te vas a gastar nada, porque el fideicomiso ya lo tiene contemplado. ¿Qué va a pagar la transmisión patrimonial? El impuesto. Eso no, nadie le puede dar la vuelta. En un tema de herencia, en un testamento, de todos modos tiene que pagar la transmisión patrimonial, pero va a tener que pagar a su abogado, que va a llevar el juicio, o al notario que va a llevar el tema de las escrituras, si se lleva en sede notarial. Entonces, como anuncio y sin ir en contra de lo que normalmente buscan también los notarios con el tema de los testamentos, dentro del fideicomiso se puede hacer prácticamente lo mismo, obviamente con el patrimonio fideicomitido, no con lo que esté fuera del fideicomiso. O sea, mi participación en el fideicomiso es lo que yo puedo dejar, y es muchísimo más ágil, muchísimo más barato, ¿no? Que creo que esas dos palabras generalmente no van de la mano, pero ahorita sí, en el fideicomiso sí lo tienes. En resumen, Jaime, para ponerlo en claro, creo que hemos hablado de muchos temas, muchas facetas del fideicomiso, pero es interesante que te da acceso a un modelo de negocio que pocas personas tenían acceso, que puedes generar rentas, que puedes generar plusvalía, puedes generar a través de esto. Claro. Al momento de que tú eres partícipe en un fideicomiso con un inmueble, pues la plusvalía que va a ir generándose sobre el inmueble va a ser la natural año con año. Eso independientemente de que te puedan estar o no pagando rentas, ¿no? Si fuera un esquema de rentas, porque también tienes el esquema del uso. Okay. Yo quiero entrar en un esquema y lo disfruto y lo utilizo como casa vacacional o como casa de descanso, como lo quiera utilizar. Obviamente ahí lo voy a usar, o obviamente de ahí voy a recibir ganancias, sí, ¿no? Por el tema de las rentas. Sí. Pero eso no me limita a que el día de mañana, pasando 4 o 5 años, obviamente ese patrimonio del fideicomiso, si al principio costaba 10 pesos, pues ya cueste 15. Entonces mi participación en el fideicomiso, cuando yo me incorporé, pude haber aportado 1 peso, pero cuando lo vaya a transmitir, pues en el mercado ya está en 2. Entonces obviamente traigo un beneficio. Ahí, en tema de impuestos, como en cualquier compraventa, como en cualquier operación, voy a tener que pagar mi impuesto sobre la renta, que bueno, ya me viera pagando un dineral de impuesto sobre la renta, significa que fue un negociazo. Entonces, sí se genera una plusvalía, ¿no? Digamos que a través del fideicomiso, si el fideicomiso sí es un contrato, porque hay que partir de cuál es la definición, y es un contrato, pero la realidad es que es un contrato en el que te permite estructurar un negocio completo, y dentro de ese negocio completo no solamente es señalar un fin específico. O sea, a través del mismo fideicomiso puedes tener dentro del negocio diferentes salidas, diferentes puertas para poder hacer negocio, y esa parte creo que es importantísima. Hay que ver con quién se hace el fideicomiso, porque hay entidades o hay instituciones, no quiero decir cuáles, creo que vamos a entender ahorita que ponga el ejemplo. Pero imagínate que tú llegas a una tiendita, ¿no? Llegas a una tienda de conveniencia, también sin decir nombres. Yo llego a una tienda y le pido un refresco de cola de 800 mililitros. Me va a decir, oye, pues yo tengo refrescos de 310, de 500, de 710, de 1 litro, 2 litros y 3 litros. Tú vas a decir, no, pero yo quiero uno de 800. Ah, mira, tengo de 310, de 500, o sea, son cuadrados. Ya entiendo. El hecho de que sean cuadrados significa que ya tienen sus productos muy encajonados y muchas veces difícilmente los va a sacar de ahí. Por su lado, pues hay otro tipo de entidades que ese refresco de 800 mililitros te lo hacen de 800 mililitros, te preguntan qué tipo de azúcar quieres ponerle, de qué sabor, mineralizado, no mineralizado, por poner ejemplos. O sea, hay que ver a quién me acerco dependiendo del fideicomiso que necesito, porque el fideicomiso, pues sí, es una herramienta de negocio gigantesca. Yo diría la más flexible y en derecho yo creo que la más interesante y la más bonita de todas, pero para que funcione hay que acercarse con quien lo pueda hacer y con quien lo sepa hacer. Yo creo que esas son las partes más importantes, pero el fideicomiso te permite hacer muchísimas cosas. Y bueno, en este recorrido yo creo que, Jaime, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por platicarle a todos nuestros amigos el poder que tiene un fideicomiso y de cómo es que lo podemos usar en función del tema de bienes raíces, que nos abre todo un panorama nuevo de posibilidades, de cómo
poder accesar a este modelo en fracciones, ¿no? Que soy dueño de un departamento de los derechos fideicomisarios, como bien nos lo explicabas, y entonces puedo accesar por un costo accesible o una inversión que pueda darme acceso a este tipo de modelos. Y yo creo que eso es lo que hacemos en Fractional, buscar cómo darle mayor acceso a la gente para que pueda entrar en este mundo de las bienes raíces. Y bueno, te agradezco todo lo que nos has platicado el día de hoy y que bueno, acérquense amigos para preguntarnos alguna inquietud, alguna duda acerca de este tema de fideicomisos. Con mucho gusto vamos a estar para respondérselos. Y bueno, Jaime, te agradezco el tiempo. No, con mucho gusto. Cualquier cosa, quedamos a la orden. Nos seguimos viendo en otro capítulo de Fractional. Hasta luego. Hasta luego.